Hola, muy buenas tardes, buenos días, en donde nos estén acompañando desde los medios sociales de la organización Cambio Global. Pues continuamos en un espacio que ya les habíamos pues llevado la primera fase, ¿no? En donde pues ya tratamos un nivel ya un poco más filosófico, un poco más introductorio, pero hoy vamos a verlo desde otras pues miradas con nuestro especialista Denis Sharopin, que nos va a estar acompañando el día de hoy en las próximas sesiones. Sean bienvenidos a este su espacio, Denise, sos bienvenido y también pues quiero comentarles que hoy tenemos una dinámica para una mayor comprensión de esta segunda fase porque es muy profunda y es importante que todas y todos pues tengamos pues nos llevemos ese conocimiento con una comprensión bastante importante, ¿no? Vamos a hablar justamente en la primera etapa que vamos a abordar nuestro especialista Denis Charopin, quien es psicólogo y especialista justamente en estos temas, ¿no? Nos va a estar llevando por esos elementos. En su primera etapa nos va a ir hablando de esos elementos que se suman hacia el conocimiento, pero con ese impulso que dan los mismos, ¿no? Para poder llegar ahí se necesita conocer bastantes cositas, detalles, que bueno, ahí él pues nos va a ir llevando y yo considero que siempre es bueno saber dónde va cada pieza para poder construir, reconstruir, ¿verdad? Este mundo y las vidas que habitan en el mismo. Y por supuesto, desde esa individualidad que es fundamental para poder alcanzar el mismo. Ahí en la segunda etapa, en ese sentido, vamos ya con el especialista Denis, nos va a ir llevando sobre esos 7 pasos, ¿no? Para la educación que a veces desconocemos y que me parece a mí que como es de como escuchar, aprender y de alguna manera ya irlo aplicando en nuestro día a día personal y colectivamente. Y luego nos va a llevar por esas 7 formas de inteligencia, ¿no? Porque todo es un proceso. Y esto Denis nos ha ido diciendo, todo es un proceso, no es voy a saltar de un lado a otro, no, es llevar esa línea de conocimiento en un orden, ¿verdad? Adecuado para poder nosotros ir desarrollando nuestro nivel de conciencia, espiritualidad y en su generalidad, ¿verdad? Sin más, mi querido Denis, bienvenido a tu espacio de la organización Cambio Global. Te vamos cediendo el espacio para ya ir pues aprovechando, ¿no? Al mismo tiempo que es tan valioso. Adelante. Bueno, muchas gracias, Deseret. Siempre un placer hablar y platicar contigo y con ustedes que nos están viendo, nos están escuchando. Am, en esta parte 2 seguimos hablando sobre este proceso de Gewaltsamen Gewaltlosigkeit. Mencionamos antes que es un proceso de no violencia por la fuerza. Pero realmente una mejor manera de poder explicarlo es decir que es uso de fuerza en equilibrio controlado o uso de fuerza sin salir del control de la buena naturaleza humana. En parte 1, nosotros hablamos sobre la objetividad del sistema y orden que está presentada en la vida, en la naturaleza, y sobre los procesos activados por el descontrol cuando una actúa contra la lógica proyectada por el universo. Hicimos 2 preguntas. La primera pregunta que hicimos, ¿de dónde viene la violencia y agresividad degenerada humana? Bueno, la respuesta que encontramos es por el descontrol mismo que nosotros hacemos cuando no entrenamos nuestra conciencia, cuando no dominamos nuestros pensamientos y sentimientos como debemos. La segunda pregunta, ¿qué hacer cuando la ira surge por injusticia? Sí, en el plano más personal, hablamos sobre meditación para consentir con uno mismo. Y encontrar esta simpatía que consiste de atención, empatía, amabilidad, tolerancia y comprensión, ¿verdad? Y todas estas son altas virtudes en una manera objetiva, de una manera universal, que nosotros podemos usar trabajando con estas dificultades, molestias, agresividad a un nivel más personal. Pero, ¿qué hacer cuando la ira surge por la injusticia de una manera más grande, más general en la sociedad? De aquí hablamos que es el uso de ese proceso que es Gewaltsamen, Gewaltlosigkeit, o uso de fuerza en el equilibrio controlado. En parte 2, como mencionó Deseret, vamos a hablar sobre diferentes elementos de qué es un proceso más grande del proceso educativo. Y vamos a hablar sobre esos elementos como poder de pensamientos,
las cosas de atención, de percepción. Y en el segundo parte de esta parte 2 vamos a hablar sobre este proceso más grande que es educación y las formas de inteligencia y cómo se incorporan dentro de ese proceso educativo, que siempre ese proceso es parte del proceso más grande, que es ese proceso evolutivo de desarrollo de un ser humano. Ok, vamos a hacer 4 preguntas en esta parte 2. ¿Cómo uno se puede lograr control sobre uno mismo y recibir la situación de una manera óptima? Es una pregunta. ¿Qué es el proceso de uso de fuerza en equilibrio controlado? ¿Cómo podemos asegurarnos que la técnica meditativa de uso de la fuerza en equilibrio controlado está aplicada correctamente? ¿Y cómo se puede desarrollar un ser humano? ¿Ok? Entonces, estas son las cosas y los temas que vamos a abarcar hoy. Pareció una larga jornada, ¿no? Una interesante jornada, mi querido Denis. Eso me encantó que nos Bueno, llevaras a esa, pues a ese retroceso, ¿no? O a ese resumen de lo que, o de lo que vamos a ver y de lo que vimos, ¿no? Recordemos que aquí es un trabajo, estas jornadas son justamente para ese desarrollo humano, para esta justamente también, valga la redundancia, es para ir trabajando desde la paz, desde la buena acción, desde ese trabajo individual que tenemos como seres humanos, para ir cambiando este mundo, el entorno y personalmente a nosotros. Entonces, violencia, que sea algo que ya vayamos trabajando muchísimo, que la paz sea algo muy transversal en el trabajo que nosotros pues vamos desarrollando día a día. Sin más, Denise, nuevamente bienvenido a este espacio, te lo cedemos completamente. bueno, muchas gracias. La primera pregunta, ¿cómo uno se puede lograr control sobre uno mismo y recibir la situación en una manera más óptima? Y la respuesta es la enseñanza de la meditación. ¿Cuál es la enseñanza de uso de fuerza en equilibrio controlado? O uso de fuerza sin salir del control de la buena naturaleza humana. Aquí estoy compartiendo información de un libro por Billy Mayer, Cáliz de la Verdad, de capítulo 19. Entonces, uso de fuerza en equilibrio controlado es la vía de la violencia o resistencia pasiva lógica, en la que la no violencia practica y se aplica por la fuerza o activamente. Es una utilización positiva, pacificadora, armonizadora, equilibradora, elevadora y creadora de orden en forma de ofrecer positivamente la resistencia, el poder y la influencia de manera lógica. Entonces, uso de fuerza en equilibrio controlado es un estado de liberación de pensamientos y acciones ilógicos, lo que en lógica se denomina certeza. Sí, y aquí más adelante vamos a hablar sobre este elemento de certeza y cómo este elemento es parte del proceso de aprendizaje. Y también sobre las acciones, pensamientos y acciones lógicas. Para poder entender esta parte, nos toca entender también qué es el proceso de poder de pensamientos. Pero para poder entender estas cosas, hay que primero entender qué es la personalidad de un ser humano. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto, ¿ok? Y este es del libro Wiedergeburt, Leben, Sterben, Tod und Trauer. Sí, entonces, bueno, es bastante interesante este diagrama porque nos muestra exactamente qué pasa cuando nosotros controlamos nuestros pensamientos y cuando nosotros no controlamos nuestros pensamientos.
El ego de uno se consiste de tres partes: pensamientos, sentimientos y el psique. Todos los efectos, todas las partes de control se vienen de la conciencia material de un ser humano. Entonces, un ser humano quien genera los pensamientos. Pensamientos, como cualquier otra energía en el universo, se busca cambiar estado. Entonces, pensamientos siempre se busca cambiar estado y convertir a los sentimientos. Sí, el psique es la parte mitad material, mitad espiritual, que es alrededor de los nervios y conecta el sistema nervioso a la energía de los pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Pensamientos y sentimientos eventualmente tienen influencia sobre el psique y el psique tiene influencia sobre el sistema nervioso. Y el sistema nervioso al final también tiene influencia y efectos sobre el cuerpo, sobre el resto del cuerpo. Por eso, por ejemplo, podemos hablar sobre problemas psicosomáticos que personas se enferman, no porque hay una enfermedad dentro del cuerpo, pero por el estrés traído por los pensamientos degenerados, por los pensamientos no equilibrados. También otras partes que están involucradas es la subconsciencia material, que guarda diferentes programaciones y como podemos ver, sí, Deseret. Es que me gustaría, no sé, yo creo que a todos nos interesaría, bueno, es muy interesante ir entendiendo esos elementos, ¿no? En un principio hablamos de esos elementos que vos nos vas a ir llevando para ir entendiéndolo. Entonces, hablamos de pensamientos desordenados y ordenados. ¿Cuáles serían esos pensamientos más dañinos, ¿no? A la hora de procesarlos y canalizarlos? Denise, me encantaría que las personas conectáramos entre el pensamiento y el sentimiento y qué es lo que realmente afecta o qué es lo que más bien florece, ¿no? En este sentido y vayamos canalizando mejor lo mismo. No sé si por ahí se me entendió la pregunta. Sí, entiendo tu pregunta. Más adelante vamos a hablar sobre esto también. Más adelante vamos a hablar, bueno, si hablamos sobre objetividad. Entonces, en este sentido, también existen valores altos. Entonces, cuando uno se piensa con valores altos, se piensa sobre cosas dignas, sobre cosas honestas, sobre cosas armoniosas, el psique de uno va a sentir bien, porque son vibraciones más altas y afecta el psique y el resto del cuerpo en una buena manera. Pero cuando uno se piensa sobre cosas, otra vez, objetivamente degeneradas, ¿sí? Pensamientos degenerados que van a traer sentimientos objetivamente degenerados, esta va a tirar frecuencias bajas al psique, entonces el psique va a sentir desequilibrado. ¿Ok? Y más adelante vamos a hablar sobre esto. Y ya hablamos sobre esto, que tenemos una brújula interna de la verdad. Imitación es el parte de esto, de poder conectar con el campo bioinformático electromagnético para poder recibir estas impulsaciones, que nos está guiando hacia los valores altos, hacia las cosas evolutivas, y nos advierten cuando nosotros desviamos de camino evolutivo y metemos en cosas de libertinaje, en cosas que son puramente materiales y no están conectados en ningún modo con las cosas de altruismo o el desarrollo. No sé si eso contestó tu pregunta. Sí, sí, sí. Y ojalá que también más adelante, me imagino que nos vas a ir contando para las personas que nos están viendo, sí, también se nos va a explicar de qué va la meditación, no es nada malo, para la gente que todavía lo ve con misterio y que lo ve como con daño y que más bien eso es oscuro, ¿no? Ya nuestro especialista nos va a ir contando que la meditación es ese elemento para controlar esos sentimientos y emociones y que no es nada complejo, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Gracias, Denise. Con gusto. Bueno, sí, una meditación hecha en una manera correcta y adecuada tiene todos los beneficios y ningunos daños. Ok, seguimos con la explicación acá. Como podemos ver, las flechas están ambidireccionales. Entonces, esto significa que tanto los pensamientos
van a afectar los sentimientos y sentimientos va a afectar el psique y el psique va a afectar y va a colocar su programación dentro de la subconsciencia material. Pero tanto de la subconsciencia material pueden salir las cosas a la conciencia y afectar a nosotros. Entonces, por eso las personas, como mencioné en parte uno, a veces personas están llorando, están enojadas y no saben por qué. Porque, porque en un momento pensaron, sintieron las cosas, programaron y esta programación se quedó en la subconsciencia, pero no se queda allá. Se quiere surgir, se quiere salir a la conciencia. Entonces ahí cosas salen a la subconsciencia y la gente dice, yo no sé por qué estoy llorando, yo no sé por qué estoy triste, pero porque originalmente pensaste cosas degeneradas, cosas tristes y generaste sentimientos tristes y esto afectó al psique, esto afectó todo el sistema hasta que el sistema aceptó que este es el estado normal, aunque es un estado degenerado, se aceptó que es un estado normal y lo grabó. Ok, estamos tristes. La subconsciencia está bastante lógica. La subconsciencia, usando una palabra coloquia de hondureña, a la subconsciencia vale. Si tú piensas cosas degeneradas o no, la responsabilidad de la subconsciencia es aceptar las cosas predominantes. Entonces, si una persona va a decir a uno mismo, o si los padres digan al niño estúpido y el niño escucha eso suficientes veces y no resiste contra esto, el niño va a generar suficiente de este tipo de contenido dentro de uno mismo que en la subconsciencia va a grabar que uno es un estúpido. Pero por lo mismo, el parte bueno de esto, que el mecanismo es una herramienta. Entonces, si uno inicia a cuidar esos pensamientos, cuidar esos sentimientos, ¿sí? Cuidar qué tipo, porque hablamos de esta, em, la subconsciencia y la conciencia es una tierra fértil, es una tierra fértil y algo va a crecer. Si tú no vas a cuidar tu jardín, va a crecer mala hierba por su propia cuenta. Y si tú vas a cuidar tu jardín, va a crecer plantas medicinales, va a crecer árboles frutales. Entonces uno se escoge qué tipo de cosas que crecen, pero siempre algo va a crecer. Ajá, ¿sí? Eso también, ojo con eso, yo creo que es muy importante lo que has dicho. Lo del ejemplo que lo diste el primer momento que estuvimos aquí reunidos, y es sobre las palabras, ¿no? Repetitivas y cómo se mecanizan y cómo se van programando. Entonces, y siempre, eso ojo para nosotros como padres, que le estamos diciendo a nuestros hijos, y también ese hecho del buen vivir, no solo es que le decimos a nuestros hijos, ¿no? Palabras que a veces uno se arrepiente, pero puede curarse, ¿no? Vos decís, hay que tomar responsabilidad del daño verbal y psicológico que uno causa en los demás. Esas son las violencias que ejercemos. Porque yo creo que te lo dije en la primera conversación. Somos muy conscientes de las violencias que recibimos hacia acá, no de otros, pero no somos conscientes de las violencias que provocamos hacia afuera. Y somos productores de violencia. Desde ese aspecto es más que fundamental detectar dónde estamos nosotros produciendo esas violencias hacia afuera. Esas palabras repetitivas, ya sea hacia nuestros padres, bueno, si es que hay muchas cosas que curar y cambiar el chip, ¿no? Y yo creo que estas clases o este conocimiento nos tiene que servir para esa introspección diaria, porque para mí el trabajo, vos y yo hemos hablado, es diario, no es que un día sí, un día no, ¿verdad? Y vamos a errar porque es que somos mortales, Denise. Vamos a veces, vamos a tener que repetir el momento de seguir y pararte y trabajar, ¿no? Pero la idea es no parar, ¿verdad? Y reconocer que sos violentador, verbal, psicológico y físico, y comenzar a trabajar en eso. Pedir perdón está bien, pero tratar de no repetir lo menos posible, ¿verdad? Que siempre vamos a caer, pues que somos mortales, pero no nos disculpemos en que somos mortales, ¿no? Sino más bien no, trabajar en esa parte tan mortal que tenemos para ir mejorando, ¿no? En este desarrollo evolutivo que nos propones. Y sabes decir, una cosa es cierto, que nosotros hacemos violencia hacia otras personas, pero también hacemos violencia hacia nosotros mismos también. Muchas veces nos damos cuenta de esto, que nosotros estamos demasiado duros con nosotros mismos con algunas cosas. Con muchas cosas nosotros estamos demasiado blandos al mismo tiempo, pero con otras cosas estamos demasiado
duros con nosotros. Y muchas veces la brújula de la verdad está apagada o no tenemos una buena conexión para poder distinguir dónde debemos estar más firmes con nosotros para no estar perezosos y dónde debemos estar más tranquilos con nosotros para tener este equilibrio para poder desarrollar de una manera tranquila. Por otro lado, y muchas veces, y eso realmente es un ojo, porque muchas personas realmente no piensan así, dicen, bueno, si yo no digo nada a nadie, si yo no hago ninguna acción, pero solo lo pienso en mi cabeza, está bien. No está bien, porque todo inicia con un pensamiento. Sí, porque la persona, los hombres, por ejemplo, que mujeres lo hagan también, dicen, no, pero yo no pienso cosas malas sobre mujeres, o yo no pienso cosas malas, no digo cosas malas, no hago cosas malas, solo lo pienso. Pero es incorrecto también, porque todo inicia con el pensamiento. Y control debería estar un control a 100%. Ni pensar las cosas degenerativas, en ningún modo. Ni iniciarlo, ni permitir, porque es una plantita. Si inicias permitir que crece con pensamiento, se va a crecer más y buscar y atraer otras cosas degeneradas para poder desarrollar de una manera degenerada. Entonces, es bastante importante que nosotros aprendamos a tener 100% control de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos. Y es posible con práctica, como mencionaste, Desiree, es absolutamente correcto. Una práctica diaria, una práctica a veces más difícil que esa situación es en el momento donde nosotros contamos que estamos molestos. Hay que implementar esta meditación de simpatía. De inmediato que fijamos que nosotros no estamos desequilibrados, porque más adelante va a estar más complicado. Más cuando ya viene al punto de ira, va a estar más difícil para calmar cuando solo con la molestia de que inició la ira. Es más, en este punto anterior es más fácil para controlar las cosas y más fácil para calmar las cosas. Y bueno, terminar sobre este diagrama es el poder de pensamiento. El poder de pensamiento es algo que es una realidad objetiva, un proceso inescapable. ¿Lo usas para tu bienestar o lo usas para tu propia destrucción? El infierno es dentro de nosotros mismos. Nosotros mismos, quienes generamos el infierno dentro de nosotros, este estado de sentir feo, de sentir infeliz, de sentir triste, pero también nosotros mismos estamos capaces de generar este, podemos decir, paraíso dentro de nosotros mismos, este estado de balance, equilibrio, felicidad, tranquilidad dentro de nosotros mismos. Bueno, ok. Ahora sí podemos hablar sobre los pasos de aprendizaje. Es muy importante porque muchas veces como científicos, nosotros no pensamos que hay 7 pasos. O nosotros no pensamos que el último paso es sabiduría. Nosotros pensamos que termina con experiencia. Si nosotros, o antes, ¿verdad? Muchos científicos se quedan solo con conocimiento, se quedan con parte teórico, pero en una manera objetiva del desarrollo de cualquier cosa, de aprendizaje sobre cualquier cosa. Si es algo objetivamente valioso, no va a quedar teórico. Siempre va a seguir, va a tener esta tendencia y va a tener esta fundación, esta esencia por dentro de convertir en algo práctico, en algo útil. Y no algo útil solo en un caso o otro caso, que este es nivel 6 que estamos hablando, pero eventualmente llegar al nivel de sabiduría, que uno se entiende un proceso en una manera tan buena que puede aplicar este proceso en una manera positiva, útil en cualquier parte de la vida. Y esta realmente a veces toma mucho tiempo, toma años para poder traer, desarrollar y que inicia con una percepción, inicia con un Varnimun, que inicia con una percepción. Y más, es muy importante esta parte para entender cómo funciona el campo bioinformático electromagnético inconsciente.
Todas las impulsaciones se vienen de campo bioinformático, electromagnético de una manera inconsciente, como impulsación para nuestro desarrollo. Obviamente uno debe esforzarse en cualquier temática para poder, vamos a decir, tener acceso para poder recibir esa impulsación. Entonces, uno debe trabajar, debe esforzar para que esta impulsación de inspiración viene a uno. Pero este es solo paso uno. Y inicia con consciente. Y cuando nosotros, por el medio del estado meditativo, podemos calmar nosotros para poder, en una manera que viene inconsciente. Y la mayoría de personas ignoran estas impulsaciones evolutivas inconscientes. Pero cuando uno se concentra, se calma, concentra, se puede recibir esta percepción ya en una manera consciente e iniciar a trabajar con ella. ¿Sí? Muchos científicos están muy orgullosos. Oh, no, yo inventé esa cosa, yo soy... Pues sí, una persona está suficientemente inteligente para poder recibir esta información y también tiene las habilidades para desarrollarlo, pero viene de un campo bioinformático electromagnético y ya estaba hecho posiblemente por otros científicos en otras civilizaciones miles y miles de veces antes. Y está prohibido a nosotros en esta civilización porque nosotros ocupamos como parte del desarrollo evolutivo también conocer ahora estas cosas para poder usar este nuevo conocimiento en nuestra sociedad. Entonces inicia con una percepción inconsciente. Cuando uno se enfoca, se sigue concentrando sobre esta percepción, esa conduce a reconocimiento o comprensión. Sí que la palabra alemana es Erkennung. Y desde este Erkennung, desde este reconocimiento, esta cognición, viene comprensión de la percepción a través de una examinación y estudio más detenido de la naturaleza y contenido. ¿Ok? Y aquí hablamos de este reconocimiento, se viene a este resultado como un paso intermediario que después trae a este conocimiento. Pero eso no es el parte final, porque reconocer la lógica, sí, esta causa y efecto, esas cosas objetivos, procesos objetivos por dentro, reconocer la lógica contenida en la percepción conduce a la certeza, al conocimiento y la consideración de todos estos hechos de percepción y la ocupación continua con ella conduce a la comprensión de todos los hechos. Ya estamos a paso 5 y al sapiencia de que realmente es así. De no solo conocimiento, pero esta certeza, esta sapiencia. Sí, este es un proceso objetivo. Mira, yo lo midí, yo lo entiendo, tiene esos elementos, tiene así, yo siento que funciona, pero aún estamos en la parte teórico y muchos científicos se paran en esto. Pero un aprendizaje, un conocimiento verdadero nunca va a parar en esto, porque tiene esta esencia para avanzarlo ya a la experiencia y vivencia. Entonces, el conocimiento aplicado en repetición conduce a la experiencia práctica o competencia y la experiencia viva, ¿sí? Saber hacer algo y implementarlo otra vez y otra vez sabiendo, mira, este proceso funciona, mira, si cuando yo medito, yo me relajo y el estrés que yo tenía en el día, número uno, cuando yo medito, yo me doy cuenta que estoy estresado. Entonces, yo me pongo, número uno, tengo esta habilidad con meditación, ser consciente que yo estoy estresado. Y número dos, cuando yo medito, me calma, me quita este estrés. Esta es vivencia, esta es experiencia. Y una vez y otra vez y otra vez, usando esto, Ujú. uno no solo tiene certeza, puchica, no, esa es una cosa maravillosa, genial, pero mira, sí, genial y funciona y lo estamos usando regularmente. Pero la experiencia vivida repetidamente y la experiencia autocomprobada de un hecho conduce a la sabiduría. Entonces, trayendo un paralelo acá con meditación, yo, por ejemplo, uso meditación no solo para calmarme, yo uso meditación también
con mis estudiantes de lenguas, para que ellos puedan estudiar mejor, para que su cerebro pueda estudiar mejor para aprender lenguas. Yo uso meditación también en mis clases de educación física, porque meditación ayuda a que uno se sale menos adolorido. Entonces tiene también un efecto fisiológico sobre los músculos, sobre el proceso de generación de la energía que él quiere, que eventualmente viene, normalmente usa oxígeno, pero cuando ya no hay los músculos no pueden producir de una manera normal, se produce sin oxígeno. Y el producto de este proceso sin oxígeno es ácido láctico. Pero meditando en el transcurso de esos ejercicios físicos, ayuda a que uno sale menos dolorido. Entonces, este es un nivel más alto, experiencia en múltiples áreas. Experiencia también en cosas que vamos a hablar sobre diferentes formas de inteligencia en parte 2. Entonces, es también estar suficiente calmado, como mencioné con las personas que vivían mucho en el parque, es estar tranquilo, poder estar tranquilo en el medio de una confrontación. Es también otra aplicación de meditación en ese sentido, o del control consciente que yo generé entrenándome, porque es como un músculo. Control de conciencia es como un músculo, se puede entrenar. Entonces, entrenando ya tengo esta capacidad. Entonces, es esto. Cuando uno y yo sigo tratando trabajar, yo también uso meditación, por ejemplo, en las terapias que doy. Entonces, también múltiples aplicaciones de la misma cosa. Ahí estoy entrando poco a poco a este nivel de sabiduría. Siempre, obviamente, falta, ¿verdad? Porque siempre puedes encontrar otra y otra aplicación en diferentes áreas, pero ahí estoy entrando a este paso 7, tratando de aplicar en áreas múltiples, misma herramienta o mismo proceso que tenemos acá. Bueno, sí, Ahí me gustaría, bueno, te voy a hacer una pregunta, pero me la contestas así como más adelante, ¿no? Bueno, estos son estos 7 pasos de aprendizaje de importancia, ¿no? Y quiero decir que estos pasos se pueden aplicar en nuestro día a día, o sea, no solo entre nosotros mismos, o sea, como de esa importancia de trabajarnos nosotros y nosotras, sino que también desde aplicarlos en todos los campos que nos movamos. Un profesor, un docente puede aplicar estos 7 pasos de aprendizaje para que se entienda mejor su materia, para que se entienda muy bien el mensaje, para entender que el conocimiento tiene una explicación, ¿no? Todos estos 7 pasos de aprendizaje es importante que todos nos apropiemos para justamente aplicarlos, ya encontraremos formas, ¿no? De aplicarlos para una mejor comprensión de nuestros estudiantes, de nuestros compañeros de trabajo, si estamos en un cargo como directores, saberlo hacer, ¿no? Todos estos 7 pasos son importantes, no solo desde ese proceso meditativo. Y a eso voy yo también, que quería agregar un comentario ahí con tu permiso. claro. La meditación solo basta tener un poco de silencio, no nos compliquemos mucho en eso, un poco de tiempo, un poco de un espacio solo. La meditación lo podemos hacer hasta en la ciudad y eso lo experimentamos con Denise. Con Denise nos poníamos a meditar, yo no olvido eso porque personalmente me impactó a mí y eso es lo importante, que me haya a mí servido muchísimo. En medio en la universidad nos íbamos a sentar en una grama y por todo lado un bullicio, ¿no? Gente con celulares, pasando medio mundo, y yo tenía un grado de concentración en mi mente, en mi interior, impresionante. Entonces la meditación solo es requerir un silencio interno, no pensar, o sea, si vas a pensar, pensé en algo positivo, en algo que te va a enfocar en en ese descanso mental que necesitas, ¿no? Y es que a veces también estamos solos en nuestros hogares, Denise, y no nos gusta, o sea, no nos sentimos bien, nos ponemos ansiosos, nos ponemos a buscar un televisor, un celular, algo que nos mantenga ocupado para olvidarnos de que podemos estar solos, de que no nos gusta estar en silencio. Y yo creo que esos son los momentos que nos llaman a nosotros a un verdadero reconocimiento personal, esa soledad, ¿no? Cuando no estás con tus hijos, cuando no está tu familia en casa y que está en silencio todo, no te dé miedo, o sea, o no querrás, ay, qué pereza estar así aburrido, buscar qué hacer, no. Yo creo que esos son los momentos para un reconocimiento personal y es donde nosotros podemos empezar con este trabajo, ¿verdad? Eso quería agregar que me parece importante, ya vos irás desarrollando un poco más de este comentario.
Dentro de la pregunta que te dije que te iba a hacer y que es importante que entendamos cómo va este proceso de los 7 pasos del aprendizaje, que como dije se puede aplicar en todos los campos, en todas las formas, en todo lo que nosotros veamos importante aplicar este conocimiento, ¿no? Estas técnicas de aprendizaje. A ver, ¿cuánto tiempo más o menos? Porque cada cosa lleva un proceso de tiempo, desde la percepción, ¿verdad? Es importante entender que desde esa percepción, para llegar al reconocimiento, para llegar al resultado de cognición, al conocimiento, y luego llegar a esa sapiencia, ¿no? Luego llegar a esa experiencia, y luego llegar como parte final a esa sabiduría, que es la totalidad que encierra del 1 a las 6, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más o menos de tiempo desde toda tu expertise en esto? Y claro, y esa práctica constante que yo soy testigo de que sí te esmeras, sos un ejemplo de lo que hablas y eso es importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos desde la percepción se necesita hasta todos estos pasos para entender que ya estamos trabajando desde ese entendimiento del aprendizaje? Adelante, Denise. Muchas gracias, perdón. Bueno, no, no hay ningún problema. Preguntas significa que uno está interesado y uno ya está procesando las cosas en el cerebro. Eso es lo más, no, es parte de paso de aprendizaje, ¿no? Tener un reconocimiento y ya trabajando con esto. No, no, es una excelente pregunta. Excelente pregunta porque, bueno, voy a dar un ejemplo. Hace algunas 2 semanas me invitaron a dar una sesión de REMI, ¿sí? De resistencia, energía y meditación integral. Que hicimos nuestros pequeños ejercicios de resistencia, nuestras posturas de yoga, de hatha yoga también, y hicimos una meditación al final. Y estos cipotes, estos estudiantes universitarios, posiblemente han meditado por primera vez en su vida. Y después de 5 minutos de meditación que hicimos, una meditación de bloque mental, ¿sí? Donde yo repetí 7 frases, 7 veces, 7 frases de valores altos. Vivo en amor, vivo en paz, vivo en libertad, vivo en armonía, vivo sin el peso del mundo sobre mis hombros, vivo en salud, vivo en alegría. Yo repetí estas 7 frases 7 veces para ellos. Y al final algunos hicieron comentarios después, yo me siento tan relajado que yo ni quiero levantar, porque ellos estaban acostados en el piso, ni me quiero levantar. Entonces, ¿cómo rápido podemos sentir los efectos? Pues de inmediato. En la primera meditación que tú hagas, uno ya puede sentir este efecto de relajación sobre uno mismo. Por otro lado, extremo, hay algunos cambios que solo miran. Y es que han hecho estudios, los psicólogos han hecho estudios con monjes. 10.000 horas de meditación, 50.000 horas de meditación. Algunos cambios solo se vienen con esta cantidad de meditación. Entonces, para contestar cuánto tiempo, bueno, de inmediato. Pero realmente si es un esfuerzo de por toda la vida, es un esfuerzo por toda la vida. Y otra parte muy importante que quiero mencionar, la meditación no debería estar, oh, no, yo debo estar sentado ahí media hora. No, no. Una meditación, yo he hecho meditaciones de 30 segundos, de 1 minuto. Una buena meditación al inicio es 3 minutos. Y nosotros en REMI, por ejemplo, hacemos ah, una meditación de 4 minutos. Y al final otro de 4 minutos. Y después otro de 4 minutos. Entonces no es necesario hacerlo grande, hacerlo largo. Al contrario, el largo se puede poner, y ese es, hay algunos parámetros también como hacer meditación de manera más óptima. Entonces es corto, muchas veces es mejor que largo. Ahí cuando hay meditaciones, porque hay meditación básica y hay meditación alta, ¿sí? Entonces, con meditación alta, con un propósito, si yo estoy haciendo autohipnosis, yo he llevado 30 minutos, 40 minutos haciéndolo, pero es porque ¿qué estoy haciendo? Yo estoy bajando mis frecuencias de cerebro muy, 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 muy bajo, para que yo pueda tener eh, más efecto sobre mi subconsciencia y inicio de hacer fórmulas de programación. Y esto se lleva tiempo bajar, tiempo hacer las fórmulas básicas primero y después yo tengo
también formas personalizadas. Entonces, yo hago las formas básicas primero, y después llego a las personalizadas y lo repito. Y eso toma su tiempo. Pero eso también, como cualquier, vamos a decir, deportista, no vas a correr un maratón un solo, ¿no? Entonces, pequeñas preparaciones y pequeñas cosas para poder hacer después cosas más largas con propósito, ¿no? Ahí es un propósito más específico. Entonces, hay meditaciones básicas, generales, pero hay meditaciones también en nivel más promedio, avanzado, con propósitos específicos. Ok, no sé si esta contestó tu pregunta. Sí, recordar, es que yo quiero que quede así como bien claro, porque quieras o no, pues vivimos en un mundo, bueno, nuestros países son latinos y vivimos pues bajo varias creencias de diferentes religiones, en donde algunas cosas son malas, otras son las adecuadas porque son las que se nos han arraigado históricamente. Entonces, eso de entender, y ojalá vos nos puedas hacer como un pequeño recorrido corto si querés, sobre que la meditación es como cuando oras, ¿no? Que cuando oras necesitas como hablar, por ejemplo, de la religión evangélica o católica, que estás hablando y eso, la meditación es lo contrario, es no hablar, es poner quieta tu mente. Entonces, y no es malo, porque si recordamos a Jesús, él amaba el silencio y él oraba en silencio, él pedía al universo, a lo que él creyera en ese momento, según nos relata la historia, una historia ya más objetiva, ¿no? De que no era un ser de bulla, de hecho, Jesús iba a los campos, no sé si vos has leído esa parte, Jesús, de Denise, que él se iba a los campos, ¿no? Y él amaba el silencio, de hecho, él dentro del silencio adoraba, ¿verdad? A su ser superior, a su Dios superior. Entonces, también entender desde esa base de que no es como la meditación te invita al silencio, la oración de las religiones te invitan quizás desde una práctica dogmática a que digas muchas palabras. Y la meditación te invita al silencio, pero también para entrar en el proceso, también puedes hablar, porque de hecho yo recuerdo, Denise, que cuando meditábamos era como vivo en amor y una respiración profunda, vivo en libertad, estás sintiendo hasta cómo te vibran las palabras al decirla. Entonces, es algo parecido, pero que invita más a un silencio personal, ¿verdad? No es malo, es poderoso para el ser humano. Ojalá dejemos de tener esos prejuicios, ¿no? Entonces, sí, solamente eso como que quería ahí como dejar ese puntito. Adelante, Denise. Bueno, Desiree, de hecho, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces en nuestras clases, como estudiantes, nuestros profesores dicen a nosotros, ok, hoy vamos a trabajar en nuestra inteligencia intrapersonal? ¿Cuántas veces tú has escuchado esto? Nunca. Ni, Ah, ni, ni en las clases de psicología tampoco, ¿verdad? Ahora, sí, hablamos en las cosas de psicología, hablamos sobre teorías, hablamos sobre opiniones de algunos psicólogos, pero de una manera práctica, ok, hoy vamos a trabajar en la inteligencia interpersonal. Y la importancia de eso es absolutamente indiscutible. Indiscutible. Porque uno, como podemos ver, el proceso de aprendizaje de cada cosa que quieres aprender, hay que conectar con campo bioinformático electromagnético para poder recibir esta inspiración con una percepción inconsciente primero. Se complica porque tenemos intelecto y racionalidad. Intelecto es solo nuestro cerebro, así, circulando con las mismas cosas que tenemos, sin ningún tipo de apoyo, vamos a decir, de Internet. ¿Cuánta investigación tú vas a poder hacer sin Internet, sin apoyo de biblioteca, solo con las cosas que tienes dentro de tu cabeza? Sí, algunas cosas, pero siempre. Ajá, el más amplio, la amplitud es cuando, y no es porque alguien conoce más, tal vez es para corroborar que la cosa que estoy pensando es lógica y ahí hicieron otros estudios que nos están mostrando que al otro modo realmente no funciona y entonces es para corroborar, es lo mismo. La conciencia universal de una manera objetiva va a corroborar objetividad de algo o subjetividad de algo. Y lo mismo, cualquier persona que te está diciendo, oh, no, fíjate, bueno, esa es tu verdad.
Si esa es tu verdad, eso significa que como un científico, tú no llegaste al punto de entender proceso suficientemente bien para que aplica, como tú dijiste, a todos. Si algo realmente está bien entendido, podés y vas a saber cómo aplicarlo casi a cualquier situación. Lo mismo con meditación, es un proceso. ¿Sabían ustedes? Ok, algo muy interesante. El estado original del cerebro humano es el estado meditativo. ¿Y qué pasó con nosotros en los últimos miles de años? Nosotros tenemos un proceso de involución. Debemos tener um, una sincronización hemisférica, que cuando uno tiene una sincronización hemisférica, uno está en un estado de meditación. Uno está donde las ondas alfa, las ondas teta están prevalentes, están en mayoría. Pero en mayoría de los casos, ¿qué decimos nosotros? Oh, no, fíjate, yo soy de cerebro izquierda, yo soy de cerebro derecha, ¿sí? Yo soy de mente matemático, oh, no, o yo soy de mente artística. Pero realmente ambos están equivocados, porque un ser humano balanceado, equilibrado, va a tener equilibrio de ambos y van a usar ambos para solucionar cualquier problema. Entonces, en este sentido, ok, tomamos, sí, pensamiento cristiano, pensamiento judeo, pero también hay otras religiones que tienen sus libros santos también. Y tomamos los hindús, por ejemplo. Ellos tienen sus prácticas meditativas. Entonces, no exactamente que no es compatible. Sí, ellos reconocen esta realidad de la necesidad del desarrollo de la conciencia humana. El desarrollo de la conciencia humana solamente puede hacer por el medio de pasos de aprendizaje, por el medio de proceso meditativo. Porque si no, solo siempre va a quedar con intelecto. Y nunca va a alcanzar a la racionalidad. Y uno siempre, porque yo conozco muchas personas que dicen, no, es que yo sigo pensando, 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 y no me sale nada, solo me frustro a mí misma pensando en la misma cosa. Sí, porque solo estás usando una parte del sistema y tratas de ignorar otras partes del sistema. Entonces, no es decir que alguien es peor o mejor, no, solo es nuestra responsabilidad dar cuenta que tal vez algunas cosas que debemos incluir, no lo incluimos, iniciar a incluirlo. Y al contrario, yo sé que tú sabes, Desiree, que en mi taller de meditación, ¿verdad? Que es una cosa más extensa y hablamos de una manera más extensa sobre meditación, una de las primeras preguntas que yo digo, porque yo sé, porque me han dicho personas en América Latina, no, si tú vas a meditar, el diablo va a meter por dentro de la cabeza. No, es contrario. Si tú estás en control de tus pensamientos, tú no vas a permitir que ningunos pensamientos extranjeros van a meter en tu cabeza. Entonces es contrario. Pero como tú dijiste, no, pero las personas a veces se sientan con unos mismos ahí solitos en la casa y da ansiedad. Es por lo mismo, porque casi nunca trabajan con esta inteligencia interpersonal. Entonces no conocen a ellos mismos. Y yo te voy a decir, mayoría de personas tienen cosas degeneradas por dentro. También. Entonces, obviamente, cuando uno ya se acerca ahí y tiene chance tal vez para encender la brújula de la verdad y se siente cosas feas por dentro, pues, pero piense que es del diablo, no es de uno mismo. Es de uno mismo. Porque uno mismo en cualquier punto, en algún punto pensaste esas cosas. Entonces después están grabados y ya están en la subconsciencia, esperando el gatillo para salir, esperando la oportunidad para salir. Y la responsabilidad de nosotros es exactamente esto, es
reestructuración cognitiva, ver a nosotros mismos, encender esta brújula de verdad, ver cuáles cosas buenas que tenemos en nosotros. Ah, estas, ok. Seguimos manteniéndolo, seguimos usándolo. Ah, ¿cuáles son las cosas generadas? Ah, estas, ok. Vamos, disipámoslo, buscamos la versión alternativa buena y reemplazámoslo. Reemplazamos, buscamos el valor alto para esta degeneración que tenemos y reemplazamos poco a poco, poco a poco. Limpiamos el jardín, quitamos la mala hierba, ponemos las plantas medicinales, ponemos los árboles frutales. También hay meditaciones incorrectas. Hay meditaciones falsas, meditaciones eufóricas, pero una meditación hecha en una manera correcta tiene todo el beneficio. Bueno, en algunas personas que tienen problemas de esquizofrenia, que tienen problemas graves psicológicos, aún meditación normal puede provocar problemas. Entonces hay que estar cuidado con personas realmente psicológicamente enfermos de tratar de aplicar, pero con una persona normal, regular, hay todo un beneficio y nada de daño. Y tú conoces, bueno, una buena medida para medir si una meditación está buena o no. Si tú estás meditando, si tú estás más calmado, más tranquilo, más relajado, entonces es una meditación correcta. Si tú sientes euforia, hay emoción, entonces no es una meditación correcta. Nuevamente recae en nosotros, ¿no? Los malos o buenos pensamientos y Siempre. no Y culpar a por un esto, tercero, ¿no? De lo que sucede en nuestro interior, porque somos responsables de cómo nuestras emociones se pueden revolver o se pueden calmar. Entonces, nuevamente, repetir a nuestras personas que nos están viendo desde los medios sociales que esto es un trabajo, como dijo Denise, intrapersonal, una responsabilidad de nosotros. Claro, hay factores que determinan, ¿no? Hay que conjugarnos, ¿no? En conjunto, estar ahí, pero tratando de ser muy, hablábamos la vez pasada de que no todo tiene que estrellarse en la cara de nosotros, ¿no? Sino que más bien eso tiene que frenar, ¿verdad? Y esa capacidad la vamos adquiriendo. Bajo todo lo dicho, que desde la primera fase pues de estas sesiones, ¿no? Ese trabajo personal, ese desarrollo evolutivo, ese desarrollo de la conciencia, ¿no? Sino que también lo vamos viendo desde estas 7 formas de educar el conocimiento o de aprender sobre los conocimientos hasta universales, podríamos irlo aplicando desde esta forma, ¿no? No solo desde el universo que habita en nosotros, sino desde el universo que es nuestra casita. Eso, así es que gracias, Denise. bueno, muy bien. Vamos a hablar un poco más sobre la percepción, ¿ok? Para entender mejor este proceso de aprendizaje. La percepción es dirigirse a algo, prestar atención, mirar sistemáticamente algo, un proceso, un objeto, etcétera, por lo que a través de ver se produce la conciencia en forma de la experiencia directa y el abarcar como vivencias que siguen. La percepción se dirige tanto al mundo exterior como al mundo interior del individuo, es decir, a los objetos, procesos y cosas materiales reales del mundo exterior a través de los sentidos, pero también a las percepciones y sentimientos, a los procesos mentales y conscientes en el propio individuo, al mundo interior, donde también se encuentran la percepción del yo, la percepción del conocimiento y la percepción de la experiencia. ¿Ok? Lo mismo, como hablamos, y ya en segunda parte de parte 2, vamos a hablar, y como tú dijiste, los primeros pasos de educación que vamos a hablar, los primeros 4 pasos son pasos individuales. Y solamente cuando nosotros avanzamos suficiente nosotros mismos, ahí podemos tener, porque también hay una inteligencia interpersonal. O sea, ahí se va a encender, al paso 5 se va a encender esta inteligencia interpersonal, compartiendo nuestra sabiduría con otras personas, pero ya que está probado con nosotros mismos, y ya cuando no, individualmente tenemos armonía, tenemos paz interna.
ya trabajamos en intrapersonal suficiente. Bueno, como les hablamos en principio, nosotros, bueno, con el especialista Denise que nos ha llevado hasta acá, ya vamos para la segunda fase. No se lo pierdan, nos acompañen porque vamos justamente a las 7 formas, Denise, de conocimiento, ¿verdad? A las 7 formas de inteligencia y a los 7 pasos de educación. Ahí sí, entonces para que nos acompañe, vamos a estar llevando en esta segunda tanda, o tanda le podríamos llamar, de esta segunda fase, que es muy interesante, entonces no se lo pierdan, acompáñennos, que ya pues les vamos a estar llevando. Les mandamos pues el agradecimiento por acompañarnos en todo este proceso, en este desarrollo de tema, como también no se olviden de seguirnos en los medios sociales, va a estar disponible esta parte de aprendizaje en la página de Facebook de la Organización Cambio Global. En YouTube también va a estar para que puedan ustedes estar como en esa retroalimentación del conocimiento ya dado. Así es que nada, no se olviden de seguirnos y los esperamos en la segunda fase, como ya les hemos comentado. Muchísimas gracias, Denise. Muchísimas gracias a las personas por habernos Con acompañado gusto. en este proceso. Muchas gracias a ustedes. Seguimos aprendiendo. Uh -huh.